Buenas tardes. Iniciamos una nueva conferencia dentro de la Comisión de Relaciones Laborales del Colegio de Economistas de Cataluña. Y la verdad es que esta mesa redonda me hace especial ilusión. En primer lugar, porque hoy estará con nosotros Àngels Miró, que es la CEO de Persona Service. Persona Service es una entidad, una empresa que es patrocinadora de nuestra Comisión de Relaciones Laborales. Y la verdad es que hace mucho tiempo que yo tenía, y ya le había planteado en diversas ocasiones, el poder hacer una mesa redonda o una serie de sesiones en las que viéramos cuál es el papel que tienen hoy en día las ETTs en nuestro mercado laboral. Y la verdad es que agradezco enormemente, Àngels, no solo vuestro patrocinio, sino vuestra voluntad por querer hacer estas charlas y por poder dar esta especie de formación, entre comillas. Y especialmente quiero agradecer a nuestro segundo participante, que es Pedro Checa, es inspector de trabajo de la territorial de aquí de Barcelona, la Inspección Territorial de Barcelona. La verdad es que es muy allegado al Colegio de Economistas. Gracias enormes, Pedro, porque siempre que te llamamos, siempre estás ahí, siempre dispuesto, y jamás he recibido un no por respuesta, y la verdad es que es una gozada. Y yo creo que la mesa redonda de hoy nos va a permitir ver el papel de legalidad que tenemos en el mercado laboral español, teniendo en cuenta que han aparecido figuras importantes, como son las empresas multiservicios, un fenómeno como es el outsourcing de servicios dentro de las empresas, con lo cual sí que quiero ver en ocasiones, o sea, me gustaría poder charlar tanto Pedro y Àngels, en este caso más a Pedro, sobre el control de legalidad de nuestros artículos 42 y 43 del Estatuto de los Trabajadores. Si os parece, os voy a ir haciendo preguntas para generar una especie de debate, si puede ser, entre los tres. Entre los tres podamos hacer una sesión amena de 1 hora. Consultas no vamos a poder contestar porque realmente tenemos mucho nivel de participación y entonces va a ser materialmente imposible. Sí que desde la Comisión de Relaciones Laborales me pongo a vuestra disposición para que nos mandéis cualquier mail, cualquier pregunta que queráis a la comisión, y yo os la responderé con la anuencia de nuestros participantes de hoy. Sin más, damos por iniciada esta charla relativa a las empresas de trabajo temporal. Àngels, ¿qué es realmente una empresa de trabajo temporal y qué cabida tiene hoy en el mercado laboral español? Según tu experiencia, ¿qué estáis haciendo? Vale, yo primero agradecerte este espacio, agradecerte pues siempre, ¿no? Que estés abierta a discutir con nosotros, ¿no? Y poner encima de la mesa todas las posibilidades, ¿no? Que nos da el colegio y bueno, que nos des este espacio de discusión, ¿no? Y sobre todo de confrontación de opiniones y de charla constructiva sobre lo que son las empresas de trabajo temporal, ¿no? Que tenemos, yo siempre lo digo, hace 18 años que me dedico a este sector y que estamos un poco denostadas, ¿no? Un poco nos quedamos con un San Benito hace muchos años con una mala fama que vamos arrastrando, ¿no? Aunque el cambio fue en el 94, ¿no? Imagínate hace 30 años, ¿no? Pero seguimos todavía con ese San Benito encima de que no se paga lo mismo, de que maltratamos a los trabajadores. Bueno, somos las peores, ¿no? En la cadena alimenticia. Entonces, a partir de aquí, ¿qué es una empresa de trabajo temporal? Una empresa de trabajo temporal es una empresa que tiene una licencia administrativa, es decir, que depende de una licencia del Ministerio de Trabajo, con lo cual estamos completamente controlados y regulados. Nosotros tenemos un aval que responde por cualquier incidencia que podamos tener ante seguridad social, ante los organismos públicos y ante los salarios que podamos dejar de pagar. Reportamos mensualmente al Ministerio toda nuestra actividad, es decir, reportamos en unas plataformas que nos ponen a nuestra disposición todos los CPDs, dónde han ido nuestros trabajadores, en qué convenios están trabajando, es decir, estamos completamente controlados, ¿no? Controlados. Totalmente, totalmente, ¿vale? Porque dependemos de esa licencia administrativa, con lo cual, y una vez al año tenemos que demostrar una serie de parámetros que cumplimos para que esa licencia pues se renueve. Quiero decir, no somos unas empresas que estemos al margen de la ley, sino al contrario, seguimos el camino es muy estrecho por el que tenemos que pasar y eso hace que todas las empresas donde tengamos que esforzarnos mucho sea en el servicio que damos. ¿Por qué? Porque todas estamos cortadas por el mismo patrón, es decir, la ley nos deja poco margen de maniobra y
el candidato, la persona que está buscando trabajo, todos pescamos en el mismo personas que están disponibles para empezar a trabajar. Con lo cual, en lo que nos tenemos que esmerar es en el servicio que damos a las usuarias para así ofrecerles pues el talento, la disponibilidad, la agilidad, la facilidad y sobre todo la seguridad jurídica a la hora de tener esos trabajadores en sus casas, ¿no? Porque al final nuestros trabajadores sabéis que tienen que estar bajo las condiciones de convenio de las usuarias. ¿Vale? Y nosotros nos tenemos que cerciorar y sobre todo asegurarnos de que esos trabajadores están ahí. Toda la parte de prevención, toda la parte salarial debe cumplirse en acorde pues, a la regulación. ¿Qué hacemos? Pues poner a disposición a trabajadores, ¿no? Unir. Yo siempre digo, nosotros tenemos dos clientes, ¿no? Tenemos al cliente candidato, tenemos al cliente empresa, con lo cual los tenemos que tener a los dos contentos, unirlos, ¿no? Buscar el mejor puesto para cada persona y que a partir de ahí estén trabajando con nosotros el tiempo que la naturaleza del trabajo obligue, ¿no? O se requiera, ¿no? Sean temporalidades por vacaciones, sean temporalidades por puntas de trabajo, etcétera, etcétera. Y a partir de ese momento la empresa usuaria acabe o contratando a esa persona, ¿vale? O bien pues se acabe esa temporalidad y esa persona vuelva a nuestra base de datos y la podamos volver a emplear en cualquier otro sitio. Cumplimos para mí eh, paradme, si veis que no paro, es decir, que si No, no, veis no, en no, algún me momento, parece una paradme, explicación espectacular. porque veo que voy enlazando. Pero quiero decir, cumplimos con, para mí, una función importantísima que es tapar los agujeros de la temporalidad, ¿no? Es decir, somos ese pulmón que necesitan las empresas en muchas ocasiones porque las producciones no son lineales. De Exacto. hecho, el mayor usuario de empresa de trabajo temporal es, es la industria en España. ¿Por qué? Porque su producción no es lineal, con lo cual cuando tiene puntas de trabajo, pues obviamente requiere de una necesidad de personal que no la puede mantener durante todo el año. A mí esta explicación, esto es una pregunta que te dirijo a ti, Pedro. La verdad es que, bueno, ya hemos hablado de este tema contigo, pero a mí esta explicación que me hace Ángels, donde nos dice que son empresas que tienen que cumplir unos requisitos de naturaleza administrativa, de garantía financiera, me llama mucho la atención. La sentencia Omnitel que se dictó, ya hemos comentado, Pedro, en el año 2024, en relación a las empresas, en este caso, empresas subcontratadas donde podían ceder trabajadores y lo único que se decía en esa sentencia del TJUE, fundamentalmente, entre otras cosas, era que esos trabajadores tenían que tener las mismas condiciones que la empresa usuaria. Me llama mucho la atención que haya salido esta sentencia cuando tenemos una directiva comunitaria del año 2008 que ya regula las empresas de trabajo temporal y parece que, en este caso, el TJUE, que siempre nos está dando clases de lo que tenemos que hacer en nuestro derecho interno, parece que nos está introduciendo elementos absolutamente discordantes con nuestro ordenamiento jurídico, porque lo que nos dice el TJUE confronta con el artículo 42 del Estatuto y confronta fundamentalmente, a mí lo que más me preocupa es el artículo 43 del Estatuto. ¿Cómo lo veis esto desde la Inspección de Trabajo? ¿Qué te parece? Pues mira, aprovechando un poco tu pregunta y enlazando con la introducción que hacía Ángels, sí que me gustaría aportar un poco mi visión y mi opinión personal. Ángels decía una cosa que a mí me ha parecido muy importante y que dicho como lo ha expresado, pues ha quedado suavizado, ¿no? Cuando decía que a las ETT se les había colgado un San Benito, ¿no? Y a ver, yo no voy a negar que como ya exponía, hace años sí que se veía esa relación triangular, bueno, pues igual con malos ojos, ¿no? Pero la experiencia, y especialmente mi experiencia, lo que demuestra es todo lo contrario, Ángeles. Desde ya hace años, y especialmente desde la reforma laboral del 2012, ya no se os ve como, con, digamos, con esa perspectiva de ningún fraude de ley, no solo por todo lo que explicabas de la regulación administrativa, sino especialmente porque se crearon, que antes lo comentaba Nieves, las empresas multiservicio, otras figuras jurídicas que yo creo que hacían competencia desleal y que generaban una precarización de las condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, luego, si queréis, profundizamos sobre este tema, pero yo, Ángeles, la verdad es que ya no tengo esa sensación y creo que, como tú decías, todo está bien regulado, y por lo tanto no tengo esa sensación. Sí que es verdad, y no puedo decir lo contrario, que desde la inspección fiscalizamos a las empresas de trabajo temporal,
Pues porque es un mecanismo más de externalización de las actividades, igual que las empresas multiservicios, igual que a través de las cooperativas, falsos autónomos, ¿no? Y que dentro de esta labor de fiscalización del orden social, pues también entran las empresas de trabajo temporal. Y ahora estamos en un momento, como decía Nieves, que me parece muy relevante porque tenemos un artículo 43 que nos regula la cesión ilegal, un artículo 42 que nos regula la subcontratación y un artículo de la Constitución que nos dice que dentro de la libertad de empresa cualquier empresa puede subcontratar con otra una obra o servicio, forme o no forme parte de esa propia actividad, ¿no? Entonces, desde la visión de la inspección, sí que, bueno, cada vez es más complicado, por decirlo de alguna manera, acreditar cuando estamos ante una cesión ilegal. ¿Por qué? Porque el legislador, y especialmente aquí el Tribunal Supremo, no nos lo pone fácil, porque nos habla siempre de presunciones, ¿no? Entonces, demostrar lo que es una cesión ilegal en base a los criterios jurisprudenciales no es sencillo. Y luego, para darte respuesta a Nieves, que ahora quería enlazar con la sentencia del caso Omnitel, pues ahora nos encontramos con dos cuestiones. Una, a nivel de la Unión Europea no existe el concepto de cesión ilegal. La directiva nos habla del concepto de puesta a disposición. Por lo tanto, cesión ilegal han de ser las legislaciones internas y los tribunales la que lo definen. Y lo han definido en base, como decía, a presunciones. Por lo tanto, la labor de la inspección es complicada porque nosotros nos dedicamos a aplicar la ley y no a interpretarla. Y dos, si la finalidad de la directiva, la finalidad de las empresas de trabajo temporal es la de equiparar las condiciones de trabajo y de empleo de los subcontratistas con la empresa principal, pues lo importante será que las reglas queden fijas, ¿no? Claro, claro. Y que además sean claras, porque yo te digo la verdad, ¿no? Aparte de dedicarme al derecho al trabajo, entonces lo tengo, es verdad que lo tengo muy por la mano, pero el artículo 43, precisamente ese artículo, yo no le veo una gran dificultad de entendimiento. Es decir, creo que ahí el legislador lo dejó claro. Lo que no se puede entender es cómo ahora, a través de las subcontratas de servicios, se pueda permitir estos contratos de puesta a disposición. Y realmente, si en Europa no tenemos ese concepto de cesión ilegal, pero sí lo tenemos en España, hombre, el derecho interno tendrá que prevalecer sobre esa laguna del derecho comunitario, porque es que hay una laguna real, ¿no? En cuanto a la cesión ilegal. Para mí, muchas, por no generalizar, porque no se puede generalizar ni hablar con rotundidad, pero muchas de estas subcontratas que lo único que aportan es mano de obra, para mí sí Claro, que están incurriendo en una posible cesión ilegal, porque el ejercicio del poder de dirección queda absolutamente debilitado y atenuado. claro, Cosa que no claro. ocurre con una empresa de trabajo temporal que, si su contrato de puesta a disposición está bien hecho, son las únicas que están autorizadas para ceder legalmente trabajadores a una empresa. Entonces aquí yo creo que nos encontramos, y si no, Ángels, lo comentamos y lo compartimos, nuevamente en una situación de dumping, en una situación sí, de Total. dumping social entre empresas con una finalidad clara, a mi opinión, de precarizar condiciones de trabajo. Como ahora las ETTs las vemos con buenos ojos, donde ahora el Tribunal de Justicia, el Tribunal Supremo, a las ETTs les ha dicho claramente que todo lo que son condiciones, no salarios, sino condiciones de trabajo han de estar equiparados con la empresa usuaria, pues volvemos a buscar fórmulas de externalización con la finalidad de precarizar las condiciones de trabajo. Y esa es mi opinión y es mi experiencia. Claro, porque es cierto que todas estas empresas multiservicios que han ido apareciendo y que hemos visto, no daremos nombres, pero es cierto que han aparecido, han aplicado sus propios convenios de empresa, que muchas veces eran muy distintos a los convenios que tenía la propia empresa usuaria. Con lo cual es verdad que tenías esa dicotomía que tampoco estaba regulada, que quizá a lo mejor es a lo que se refiere la doctrina Omnitel. No, no, no. Lo que pasa es que lo ha extendido y ha sido tan sumamente, creo que está tan sumamente difuminado que a veces parece que no queda claro, ¿no? Pero igual se está refiriendo a estas empresas multiservicios fundamentalmente. A ver, yo creo que a nivel legislativo lo que sucedió con las empresas multiservicios sí que se ha corregido con la última reforma laboral. Es decir, bueno, todos lo conocemos, ¿eh? Reforma laboral del año 2012, se establece la prioridad aplicativa del convenio de empresa y entonces aparecen, pues como setas, si me permite la expresión, Sí, sí, empresas sí. cuyo número de trabajadores crece exponencialmente de una manera absolutamente increíble, es decir, empresas que tenían dos trabajadores en 2, 3 años, en el año 2015-2016, pasan a tener 1.500 trabajadores y se dedican única y exclusivamente a la puesta a disposición de trabajadores utilizando una subcontrata. ¿Por qué? Porque teniendo y habiendo podido negociar
convenios de empresa, tienen unas condiciones salariales absolutamente inferiores a las que deberían tener si se acudiera, por ejemplo, a una empresa de trabajo temporal. Entonces, esta Claro, práctica defraudatoria que vimos, que por parte de la inspección hicimos una campaña a nivel nacional, sí que, bueno, la última reforma laboral del 2021 puso coto en cuanto que se modifica el artículo 42.6 y el 84.2 y ya no se establece esta piloto aplicativa del convenio de empresa en materia salarial. Y ahora lo que tenemos es esta nueva dicotomía del mercado con la puesta de disposiciones empresas que pone a disposición trabajadores donde la mano de obra, donde digamos la puesta a disposición es mano de obra, pero sin aportar ni una especialización, ni una capacitación, ni todo lo que son las ventajas que todos diríamos que puede tener una subcontratación lícita. exacto, exacto. Ángeles, y ahora que hablamos de mano de obra y ETT, a las ETT siempre se os ha identificado con una mano de obra poco cualificada. ¿Realmente vosotros en vuestro sector, o al segmento al que os estáis dirigiendo, estáis luchando contra esta mano de obra poco cualificada en cuanto a cualificación o en cuanto a retención de talento, por ejemplo? Sí, sí, sí. De hecho, nosotros, bueno, nosotros de origen somos una empresa alemana, con lo cual bebemos, ¿no? De las fuentes y de las experiencias, ¿no? De nuestros compañeros. Ahí la ley es diferente. Yo creo, esto es una opinión personal, que acabaremos convergiendo en ese tipo de sistemas, ¿no? En el que se gestiona el trabajo temporal a través de el trabajador. Y bueno, y la reforma sí lo indicó, ¿no? Permitiéndonos hacer los fijos discontinuos, ¿no? El trabajador acabará perteneciendo a la empresa de trabajo temporal, ¿no? Y nosotros será nuestra labor y obligación, ¿no? El irle buscando un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros ponemos a disposición de nuestros trabajadores? Los trabajadores están cedidos por el tiempo y la naturaleza del objeto del contrato que estén cumpliendo y cuando vuelven, cuando esa función ha acabado, se les pone a su disposición un paquete formativo en el que ellos puedan adquirir pues, nuevas capacidades, puedan mejorar las que tienen y así podamos mejorar su empleabilidad, también mantenerlos, ¿por qué no decirlo? Mantenerlos en nuestra base de datos, en nuestra órbita, para que así cuando surja la oportunidad volver a ponerlos a disposición. Al final, nuestro producto, y permitidme que lo llame de esta manera, nuestro producto son los trabajadores, es decir, nosotros necesitamos Claro. tener buenos trabajadores para ponerlos en empresas y que la empresa esté contenta. Son nuestros embajadores de marca, ¿no? Es decir, si yo te envío un trabajador con el que tú estés contenta, pues tendrás buen recuerdo, ¿no? Del servicio que te estoy dando, con lo cual, dado que el servicio es lo único que podemos aportar, pues lo que hacemos es ese reskilling sobre los trabajadores para poderlos ofrecer. Eso cuando hablamos de perfiles, ¿no? Pues que son de baja o media cualificación, ¿no? Y a partir de trabajadores con una cualificación un poco más alta, que muchas veces no pasan de forma estable en la empresa, no están de forma estable en la empresa de trabajo temporal porque son periodos la naturaleza de sus contratos son más contrataciones o periodos de prueba o periodo de selección, ¿no? De un trabajador donde la empresa acaba de ver, ¿no? Si aquella persona encaja en el puesto y Ujú. entonces finalmente lo acaba contratando, incorporando a sus estructuras, ¿no? En ese caso es más complicado, ¿no? También el reskilling de esas personas también es más complicado, ¿no? Porque no es eh, de tan rápida puesta a disposición, pero también se lo ofrecemos y al final una de las ramas que tenemos dentro de nuestra compañía es la de la formación y a través de esos cursos que igual que ponemos a disposición de los clientes para sus trabajadores, pues también los ponemos a nuestra propia base de datos. ¿Y vosotros habéis notado, Ángels, que esta doctrina Omnitel con esta aparición de empresas multiservicios os hayan hecho daño en el sector o hayan entrado en clientes donde vosotros, qué es lo que vosotros habéis notado Totalmente. desde vuestro sector? Totalmente, fue una pérdida importante de cliente, una pérdida importante de horas facturadas a causa de que, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y mucho antes de la doctrina Omnitel, porque al final es lo que comentaba Pedro, ¿no? Aparecen estas empresas multiservicios, empresas que son un despacho con una mesa y una administrativa, un administrativo, es decir, que no hay nada detrás, están sujetas a un contrato de una subcontrata, ¿vale? Que cuando esa subcontrata, por lo que sea, se pierde ese contrato, que el único valor que tiene y me estoy metiendo en casa de los otros, ¿eh? Pero es el único valor que tiene esa subcontrata es el precio del trabajador, es decir, es reducir
sea, no hay un know-how, no es te voy a aportar Claro, una nueva forma de trabajar, que es la naturaleza del outsourcing, ¿no? Es decir, oye, yo soy experto en hacer esto, deja que te lo haga yo, ¿no? Que te lo haré de forma mucho más eficiente. No, es sencillamente rebajar el coste salarial a través de convenios, bueno, de convenios propios muchas veces, ¿no? Convenios negociados con cuatro, ¿no? Y convenio propio, es lo que o comentaba en Pedro, los Cataluña propios tenemos. convenios de empresa que sacan. Sí, Totalmente, totalmente, ¿no? O en Cataluña tenemos un convenio, ¿no? Muy un clásico, ¿no? Que es el SMAC, ¿no? Que está, que empresas químicas, empresas donde debería haber quizá el comercio del metal, pues se coloca ese convenio, ¿no? A través de la subcontrata, ¿no? Entonces eso reduce al final el coste salarial. Y esa es una competencia que nosotros tenemos desleal. ¿Vale? Porque al final es claro, imposible competir con una empresa como esta, ¿no? Nosotros tenemos unas estructuras que la ley nos obliga, es decir, sí que es verdad que se han reducido, ¿no? Antes era casi una oficina por provincia, esto se ha reducido porque evidentemente pues el mercado ha evolucionado, pero claro, tenemos unas estructuras que hay que mantener y tenemos un know-how. Nosotros sí que lo tenemos, ¿no? De poner a puesta a disposición a los trabajadores y nos encontramos, bueno, pues eso, pues una competencia desleal tremenda y que pone en riesgo a los trabajadores al final. ¿Por qué? Porque baja cualificación, bajos salarios, no te diré nula, pero poco cuidado por el tema de la prevención de riesgos, pues al final eso es una bomba. imagínatelo. No lo quiero ni pensar. Y ya en el tema del compliance laboral, pues yo creo que es que ni Bueno, han sí, oído sí, hablar sí, de bueno, él. ya. Claro, ya. Eso ya son más a más, pero quiero decir que es una bomba de relojería, ¿no? Lo que hay allí. Y sí, es una pena, es una pena porque vemos que van creciendo, que se van situando y que, bueno, no diré impunidad, pero al final ¿no? El vigilando tampoco llega a todo el mundo, ¿no? O sea, es imposible, ¿no? Estar en cada polígono, en cada tal, Está claro. buscando lo que pasa, ¿no? Y estando al. Está claro. Eh, Has sacado un tema importante que a mí siempre me llama mucho la atención y es el outsourcing de servicios, al margen de estas empresas multiservicios, el tema del outsourcing, ¿no? Cuando decimos que, oye, voy a prestarte un servicio en el que yo soy especialista como empresa y que no constituye el objeto de tu actividad. Pero claro, yo ahora le Ujú. preguntaría a Pedro, Pedro, en aquellas empresas que además el outsourcing está pues muy ligado quizá a las empresas tecnológicas, a lo mejor, ¿dónde están los límites del outsourcing? Porque yo hay veces que veo cosas que dices, madre mía, realmente lo que estoy aportando es, ¿vale? Son técnicos o técnicas, es decir, personas que tienen un determinado conocimiento, pero no deja de ser también mano de obra, muy cualificada en ese caso, pero decir que no se corresponde con el objeto social de la compañía o con la propia actividad de la empresa usuaria, no sé hasta qué punto yo me lo voy a creer. ¿Qué pensáis desde la inspección de trabajo? ¿Dónde estarían los límites del outsourcing? yo mi opinión la tengo bastante clara y la voy a exponer, ¿no? Porque Ángels, cuando hablaba de la competencia desleal, lo hablaba con, incluso hasta con una sonrisa, con un tono muy agradable, ¿no? Y yo que estoy Claro, es del otro mujer de lado. empresa, no te olvides. Claro, Sí, es sí, la CEO de su pero no, compañía no, que tiene lo digo también a porque muchos incluso compañeros hablando alrededor. de que en su sector tiene una competencia desleal, lo decía de manera muy amable, ¿no? Pero si me permites, Ángels, a mí decirlo, claro, cuando yo he visto con mis propios ojos la competencia desleal que había hacia las empresas de trabajo temporal, pues no me puedo imaginar el cabreo que llevaríais vosotros. ¿Por qué? Porque he visto situaciones, no me voy de la pregunta, Nieves, que la voy a enlazar. Sí, 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 He sí. visto situaciones donde se planteaba un despido colectivo, donde se despedía a un 30% de la plantilla y al día siguiente esas trabajadoras volvían a prestar servicios en su mismo puesto, pero no ya bajo la empresa principal, sino bajo el paraguas de la subcontrata. Que ya no entro si era una multiservicios, que lo era, con un convenio propio y por realizar el mismo trabajo cobrabas prácticamente la mitad o el salario mínimo interprofesional, ¿no? Entonces, para mí, Nieves, el límite del outsourcing parte de dos premisas. Yo en mi visión siempre parto de que la subcontratación, lícita, constitucionalmente reconocida, tiene muchas ventajas. Y una de las principales ventajas es, tú lo has dicho, la especialización, la capacitación, que esa subcontrata pueda aportar su conocimiento al core business de la empresa. ¿Qué sucede? Que muchas veces eso queda diluido porque lo único que hay es un suministro puro y duro de mano de obra. Y ese Claro, suministro puro de mano de obra queda diluido cuando, en los casos que planteabas, lo que es el ejercicio del poder de dirección, quién da las órdenes, quién da las instrucciones, quién controla la actividad, queda única y exclusivamente
bajo el paraguas de la empresa principal. Y ahí es donde se claro, incurre en una cesión ilegal, más allá de lo que pueda suceder con las condiciones laborales, con los convenios colectivos, etcétera. Esa es la línea divisoria fundamental. Y nuevamente, cuando para mí, y aquí me podría valer en la jurisprudencia, cuando hablo de lo que es el control de dirección, el ejercicio del poder de dirección, a su vez lo sitúo en dos escenarios. El primero es, como decía, ¿quién da las órdenes e instrucciones? Y en segundo lugar, ¿quién controla la actividad? Es decir, que un gestor de recursos claro. humanos que controla las vacaciones, los permisos, eso para mí no entra dentro del poder de dirección. Quedaría difuminado. El poder de dirección es quién dirige, quién controla y quién da las instrucciones a los trabajadores. Y en muchos de estos supuestos, lo que vemos es que el outsourcing, en algunos casos, queda absolutamente difuminado, por lo que hay es una mera puesta a disposición de trabajadores, porque no hay mano de obra, o sea, no hay nada más allá que la mano de obra. No se aporta esa capacitación, ese conocimiento específico. Claro, incluso si aportáramos ese conocimiento específico, también hay veces que a mí me queda muy difuminada esa línea, porque en el fondo no dejas de aportar una mano de obra cualificada y estás dando un servicio que forma parte de la empresa principal, porque a mí a nadie se le puede escapar que una empresa tecnológica tiene que tener toda la tecnología a su abasto, con lo cual no tiene ningún sentido. Quizá, claro, lo estamos viendo mucho con programadores, esto lo vimos mucho en la banca en su día, cuando los programas informáticos, pero hoy en día que está todo basado en la inteligencia artificial, en los software, en tal. Claro, decir que una empresa tecnológica le ofrece a otra un servicio de IT, pues es que a lo mejor el servicio de IT tenía que ser tuyo propio como empresa principal, porque estás dando un servicio donde la IT es algo fundamental. No sé si me explico. Sí, y eso lo defiende mucha parte de la doctrina. Mucha parte de la doctrina lo que defiende es que solo se debería poder subcontratar, lo digamos, aquellas actividades que no forman parte del núcleo principal. Lo que es el núcleo Claro. principal lo debería hacer la propia empresa y solo poder externalizar actividades complementarias. Pero Claro, eso es yo un puedo entender debate. que externalices una labor de limpieza, que Un externalices una mantenimiento labor de preventivo compliance. específico. Hay Claro, muchas cosas que se pueden externalizar. Si no estamos diciendo que no se deba externalizar, pero con límites, claro. Y luego, si me permites también, porque Ángels ha hecho cosas para mí, perdona, Nieves, ha hecho no, cosas no, claro, lo que interesantes tú quieras. y yo quiero profundizar, porque también lo ha dicho de manera muy amable, lo cual es muy de agradecer, Ángels. Pero para mí has hecho dos cosas importantes, ¿no? Cuando hablabas de los contratos fijos discontinuos y cuando hablabas del papel de las ETTs. Y no es porque te quiera echar ningún guante, sino porque antes de hacer la conferencia me he dedicado también a mirar un poco de datos y he visto estadísticamente varias cosas. Uno, que hay un cambio de paradigma en el modelo de negocio de las ETTs, motivado precisamente por la reforma laboral y por la reforma en materia de contratación. ¿Esto en qué se ha traducido? Según datos estadísticos, en que actualmente hay menos empresas de trabajo temporal que antes, pero hay mayor número de contratos de puesta a disposición. Y de este mayor volumen de contratos de puesta a disposición, como has dicho, casi la mitad son contratos fijos discontinuos, que permiten que haya una mayor rotación de personal, lo cual, a mi juicio, implica que las ETTs cubren, o sea, ponen a disposición de trabajadores y empresas usuarias, es decir, cubren más puestos de trabajo contratando a menos personas, porque entiendo que las están fidelizando. Tú finalizas dentro del contrato de puesta a disposición, cuando estoy con un fijo discontinuo, finaliza la puesta a disposición y lo has explicado muy bien, ese trabajador vuelve a la ETT y lo volvéis a poner a disposición de una nueva empresa usuaria. Y ahí es donde puede estar la fidelización, la especialización, y lo has explicado muy bien. El poder que ese trabajador, entre comillas, lo has hecho muy bien en mis palabras, que va a ser como de la ETT. A mí me ha gustado esa Sí, expresión sí, que has puesto. totalmente, totalmente. Sí, sí. Sí, es una parte, no te diré de estructura, pero sí una parte de la familia, de la empresa y que se pueda, y que se pueda sentir también parte de, ¿no? O sea, al final el trabajador de la empresa de trabajo temporal también tiene esa sensación de no soy de ningún sitio, ¿no? No tiene esa fidelización a la compañía donde está trabajando, pero al final nosotros también, y ligado a esto, al intentar cuidar al trabajador que tenemos, nosotros somos brazo ejecutor de la usuaria. O sea, que también muchas veces se nos tira a ostras, es que duras 2 días y te despiden. No, es que yo por mí ojalá estuvieras mucho más, porque al final yo me gano la vida con esto. Es decir, con el hecho de Claro. que tú estés más tiempo en la empresa trabajando. Pero
somos el brazo que ejecuta la orden que nos da la empresa usuaria. Hoy necesito tantas personas para este día, ¿no? Con estas características, etcétera, etcétera. Y tal día, pues estas personas ya no las necesito más porque ha acabado ese pico de producción. Ahí es donde tenemos que cuidar, ¿no? A esa persona que pueda volver y la podamos recolocar en otro sitio. Yo, antes de conectarnos, ¿no? Lo comentábamos. Es decir, nosotros en Alemania Mm. tenemos trabajadores que llevan 30 años con nosotros. Sí, Son no, pues parte es de la que, empresa, oye, son quizá a lo mejor ADN soy personal. Antoñita la fantástica y me estoy imaginando cosas que no son, pero oyéndoos con esta fidelización, con esta puesta a disposición de mano de obra ya cada vez más cualificada, con este Ujú. cuidar al trabajador, creo que a lo mejor lo que nos hace falta es un poco de pedagogía en base y buenismos en base a las empresas de trabajo temporal, porque yo ahora pienso en un país en el que tenemos un nivel de absentismo que se ha convertido en un problema nacional. Considero que es un Nacional, problema de sí. Estado brutal. Eso no vamos a entrar, porque además desde el colegio ya estamos haciendo un estudio macroeconómico de lo que supone la incapacidad temporal en España y en concreto en Cataluña, ¿no? Pero bueno, dentro de que hay un problema brutal, yo también estoy muy acostumbrada a diversos sectores oírles la dificultad que tienen de mano de obra y la dificultad que tienen de estos fijos discontinuos que cuando les van a hacer el llamamiento resulta que ya pues han encontrado otro trabajo, etcétera, etcétera, precisamente por la falta de cualificación. Estoy pensando ahora mismo en hostelería y turismo, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que ahí el papel de las ETT es fundamental, porque claro, si me estáis hablando de que tenéis a personas que llevan 30 años, yo no creo que estas personas sean absentistas de No, profesión como no, no, tenemos en nuestro no. mercado laboral español, hay mucho absentista de profesión. Es decir, que cogen bajas temporales cada dos por tres, que además me llaman mucho la atención estas que inician en viernes o finalizan en lunes, que dices, madre mía de mi vida, ¿no? Viernes y lunes son días críticos para el tema de las ITs. Entonces, sin frivolizar esto, porque entiendo que, vuelvo a repetir, para mí es un problema gravísimo, pero sí que tengo la sensación de que a través de las ETTs Pedro, ¿tú crees que podríamos resolver? No se lo voy a preguntar a Ángels porque barre para su casa, pero a ti, como inspector de trabajo, como persona que conoce perfectamente el mercado laboral, ¿crees que podríamos, a través de las ETTs y de una buena pedagogía de las mismas, suplir estos problemas que tiene nuestro mercado de trabajo? A ver, yo creo que sería un buen punto de partida, pero que el problema es mucho más profundo. Y Sí, sobre sí, todo claro, en ya un imagino. mercado como en la hostelería o en determinados sectores productivos, lo que tenemos es una falta de mano de obra eh, clara y manifiesta. Por lo tanto, cualquier herramienta, cualquier mecanismo que sirva para, digamos, suavizar esta falta de mano de obra o ayudar a introducir al mercado laboral cualquier profesión, yo creo que obviamente es positiva. Lo que pasa es que, Nieves, creo que ahí las ETTs no lo tienen fácil, es decir, que su labor puede ser muy buena, pero no lo tienen fácil porque estamos hablando de un problema estructural donde Sí. vemos que cada vez hay menos profesiones, hay menos oficios y los motivos pueden ser varios, pero hombre, desde luego que sí, que entiendo que sí, que son un mecanismo y que pueden favorecer, pero no lo tienen fácil, creo, opino. Y Ángels, dentro de este mecanismo favorecedor que comenta Pedro, ¿tú verías procedente el hecho de que en las ETTs os especializarais por sectores o por segmentos de la actividad económica? ¿O esto realmente sería algo Sí, imposible? no, no, existe, de hecho, es decir, hay ETTs muy especializadas en sectores, por ejemplo, hay empresas de trabajo temporal que se dedican solo y exclusivamente a la hostelería, ¿no? Entonces eso hace que tengan una base de datos pues focalizada en ese sector, con lo cual les sea mucho más sencillo, pues si un cliente de la hostelería necesita personal, pues claro, su base de datos es más nutrida en eso. Otras están especializadas en sector sanitario, hay múltiples ETTs que están especializadas en diferentes sectores y luego hay las más grandes que tienen los recursos para tener diferentes líneas, ¿no? Y entonces cada línea está especializada en un sector o en otro. También lo marca mucho el mercado, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues por decirte, una empresa de trabajo temporal que tenga una oficina en zonas más logísticas, pues toda su base de datos estará más nutrida de ese tipo de perfiles, ¿no? Como nosotros, por ejemplo, en nuestra oficina de Barcelona, que está en Paso de Gracia, pues el perfil, ¿cuál es? Pues es más administrativo, ¿no? Es otro retail, es otro tipo de perfil y lo marca un poco pues la actividad que tienes a tu alrededor.
¿no? Aunque sí que es verdad que, y lo habréis visto, ¿no? Que un poco, yo siempre lo asemejo mucho al mercado bancario, ¿no? Pero hace 15 años había una oficina de la Caixa, ¿no? En cada esquina, aquí en Cataluña, ¿no? Y ahora mismo, bueno, te cuesta encontrar una, ¿no? Pues un poco también lo mismo con las empresas de trabajo temporal. Antes teníamos una oficina cada 15 kilómetros y todo eso también ha desaparecido y entonces ha hecho que se creen más especializaciones, pero siempre acorde un poco al mercado al que están sirviendo. Claro, con lo cual, dentro de esa especialización por sectores, sí que es verdad que podríamos atender a diversos sectores de la Totalmente, economía donde totalmente. tienen una... Porque, por ejemplo, la hostelería, dices que hay ETTs especializadas en hostelería, pero la hostelería no paramos de oír. A través de las patronales no paramos de oír que se quejan de la mano de obra, primero, de la poco cualificada, que esto también lo oímos de los usuarios, y Sí. de la dificultad que tienen para encontrar. Entonces, ¿no te da la sensación de que estamos haciendo poca pedagogía de las ETTs? Totalmente, yo totalmente. Yo ya os he empezado diciendo que nosotros todavía tenemos colgado que somos los malos de la película, pero no, realmente cumplimos un objetivo y claro, totalmente. Nosotros podemos ofrecer esos gaps que hay en el mercado, los podemos, no digo salvarlos porque al final es un problema estructural. Ahora también estamos en una situación en la cual pues el paro es bajo, no hay muchísima oferta, sobre todo en según qué zonas de España pero, y con lo cual hay poca oferta de candidato, ¿no? Que quiera ir a trabajar, con lo cual también van un poco al mejor postor, ¿no? Entonces, el que no puede Claro. permitirse o no tal, pues entonces pues se queda sin trabajador, ¿no? Pero sí, sí, sería, ojalá, ¿no? Pudiéramos quitarnos toda esa mala fama, ¿no? Y que se nos viera como un agente, pues que está, que es un agente más del mercado del trabajo temporal de una forma justa y de una forma competitiva, además. Porque al final nosotros somos, somos empresas, es decir, somos mercantiles. ¿Nuestro objetivo cuál es? Es ganar dinero. Con lo cual, ¿qué es lo que nos interesa? Coger que el trabajador tenga encaje con el perfil que nos están pidiendo y lo pongamos a disposición lo más rápido posible para que nosotros podamos facturar esas horas. Sí, Esas sí, está horas que clarísimo. siempre recordemos que paga el cliente, siempre al trabajador, o sea, que eso siempre es lo que se nos cuelga, pero por parte de trabajadores, ¿eh? Sobre todo, pero quiero decir, por una mala pedagogía hecha desde un principio, ¿no? Y por quedarnos, pues eso, con esa imagen de los malos. Claro, porque yo hay veces que quizá esa doble función, pues que también en materia económica me interesa mucho, sí que me doy cuenta que es verdad que hay veces que te dicen, bueno, es que una ETT es muy cara. Bueno, muy cara depende de cómo, porque depende si usted tiene trabajadores, a mí el tema del absentismo, de verdad que es que me está llegando muy hondo y me está preocupando enormemente, solo con que tengas uno de los trabajadores de baja médica, ya te merece la pena el tener una ETT, porque te va a costar muchísimo más caro el mantener a tu trabajador de baja médica. No, con esto no quiero criminalizar las bajas médicas. Quiero decir que desde el punto de Totalmente, vista totalmente. económico y desde la cuenta de explotación de las empresas, su resumen de ingresos-gastos, pues una ETT en muchas ocasiones no tiene por qué ser más cara a largo plazo de lo que te puede suponer una contratación directa del personal, ¿no? Totalmente, totalmente. Y aparte que no es solo, o sea, no solo desde un punto de vista administrativo, ¿no? Que puede ser pues que esa persona esté, no esté, tenga una baja, ¿no? Tenga absentismo, no, o sea, desde un punto de vista también del know-how que tenemos nosotros a la hora de seleccionar, es decir, en grandes empresas en las que ya tienen departamentos de recursos humanos, donde tienen gente formada, especializada, centrada en seleccionar, pues obviamente ya tienen un departamento, ¿no? Que se dedica a eso, pero hay muchísimas empresas y es un país de medianas empresas en las que no hay esos departamentos, con lo cual muchas veces hay una persona que se ocupa de las relaciones laborales, de los recursos humanos y hasta el departamento financiero, ¿no? Entonces, aparte se le pide que haga la selección de ese personal, con lo cual la pobre persona no atina, ¿no? Tampoco a buscar el perfil que necesita. Entonces, externaliza esto Mm. en alguien que se dedica solo a hacer esto y que su objetivo es ganar dinero haciendo selección de personal y lo tengas a tu disposición durante el tiempo que tú consideres que necesite, ¿no? Que esté soportado por el objeto del contrato y luego decides si esa persona encaja en tu compañía y lo puedes tener. Es decir, no es solo, ya digo, desde el punto de vista de coste que le pueda suponer a la empresa, sino desde el punto de vista de servicio que le podemos ofrecer. Claro, esto es lo que te estoy escuchando y realmente me encanta porque digo, es que
si te pones a pensar, o sea, no entiendo por qué no hacemos un montón de contrataciones a través de ETT, porque claro, hoy en día, primero, nuestro tejido empresarial son empresas, todo pequeñas y medianas empresas, son pymes en un 99%. Dentro de esas pymes cada vez tienen más obligaciones legales, es decir, tienen que cumplir una serie de requisitos, ya no solo con la autoridad laboral y en este caso desde la inspección, supongo que me darán la razón, sino de otra serie de organismos como son la Agencia Española de Protección de Datos, tienen que hacer cosas en materia de compliance, es decir, van a tener una serie de obligaciones que realmente se las vais a dar vosotros, porque en la selección de personal deberemos tener, quien hace selección de personal deberá tener una protección de datos adecuada al personal que está seleccionando o a lo que está haciendo. Entonces, Sí, todo. claro, es un servicio que ofrecéis que además yo creo, Pedro, corrígeme, las empresas de trabajo temporal cuando surgen como un servicio, digamos, semipúblico, porque son como verdaderas Correcto, agencias de colocación, en principio, ¿no? correcto, correcto. Es así. Y luego yo quiero incidir porque igual no lo he manifestado con la rotundidad que quería, pero lo vuelvo a repetir, porque al final lo que se nos pide de la inspección es fiscalizar, hacer un control de legalidad y sobre todo luchar contra la precarización de las condiciones de trabajo. Yo repito, si a mí me preguntáis, mi opinión a nivel de lo que es garantizar condiciones de trabajo, va a ser casi siempre mucho más seguro a través de una empresa de trabajo temporal donde está garantizada la equiparación de condiciones salariales laborales con la empresa usuaria, que no cuando Claro. acudimos a otras fórmulas de externalización. Y lo digo rotundamente, falsos autónomos. Hemos visto múltiples ejemplos. Uf, ¿Dónde está la protección desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales? ¿Qué pasa con los accidentes de trabajo? ¿Qué pasa con las cotizaciones sociales? En segundo lugar, estamos en Cataluña. ¿Qué ha pasado con las cooperativas de trabajo asociado, de facturación, de la empresa cárnica, del sector de transporte? Tres, con las empresas multiservicio. Mayor ejemplo de cómo hacer un dumping social no puedo dar. Creamos convenios leoninos, pagamos salario mínimo interprofesional y rompemos el mercado. Entonces, yo sí que por eso decía Ángeles que, por lo menos desde mi punto de vista, ya no se os ve con ese San Benito que inicialmente yo creo que había una sensación de desconfianza y lo he dicho por la relación triangular, ¿no? Yo soy el trabajador, soy de la ETT, soy de la empresa usuaria, ¿dónde estoy? Eso hoy en día yo creo que ya está superado. Y vuelvo a repetir, si tú examinas, porque no lo hemos dicho, Nieves, pero claro, las ETTs también pueden incurrir en cesión ilegal. Es un riesgo al cual están sujetas. Es decir, si su contrato de puesta a disposición no cumple con los requisitos del artículo 15, la jurisprudencia también ha dicho que la consecuencia es la cesión ilegal. Pero a nivel de condiciones laborales y condiciones salariales, reitero, aquí vaya, esto está claro, fuera de toda duda. A mí no se me ocurre claro. pensar, salvo en algunos casos concretos que no voy a comentar en público, esa precarización de las condiciones salariales o laborales de una ETT. ¿Me explico? Y lo quería decir porque si no lo he expresado de manera rotunda, lo he querido reiterar aquí. No, no, pues te lo agradezco porque la verdad es que yo siempre he sido una defensora de las ETT y no lo digo ahora porque estemos con Ángels Miró y que además sea patrocinadora de la comisión. Es decir, es patrocinadora de la comisión, entre otras cosas, porque dentro de la comisión hemos entendido el papel importantísimo que tienen las empresas de trabajo temporal dentro del mercado de trabajo. Entonces, nos ha parecido, bueno, pues que es un patrocinador muy adecuado para lo que queremos dentro de la Comisión de Relaciones Laborales del Colegio de Economistas de Cataluña, ¿no? Entonces, yo sí que creo que hay que poner mucho en valor y tengo la sensación de que esa idea inicial de las ETTs relacionadas con esa directiva que tuvimos, me parece que era del 2008, no me Correcto. acuerdo, que poco a poco se ha ido difuminando ese papel, es verdad que se las ha ido denostando, cuando no nos damos cuenta que tenemos ahí un activo importantísimo que nos está haciendo un papel fundamental dentro de lo que es nuestro mercado de trabajo, que además se utiliza poco. Tengo la sensación de que cuando se utiliza para esa poca cualificación de mano de obra o en esos supuestos de mano de obra intensiva. Y lo que nos ha dicho Ángel, hombre, pues cada vez vamos teniendo más talento, ¿no? Porque cada vez llegamos a más sectores. Entonces sí que creo que ahí habría que, quizá nos ha faltado esa poca pedagogía, pero sí que creo que la norma, sin haberse modificado, pues es que es la propia situación, la propia sociedad la que ha ido denostando o ha ido desdibujando este papel que inicialmente hacían las ETTs. ¿A ti no te parece eso, Pedro?
Sí, sin duda. Yo vuelvo a insistir, y esto sí que quiero ponerlo encima de la mesa, que quizá estamos en un momento, por todo lo que hemos comentado, y especialmente con esta doctrina Omnitel, que sería bueno clarificar el marco jurídico, ¿no? Es decir, oye, a ver, estas empresas que se limitan, por decirlo en términos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a la puesta a disposición, han de tener esta autorización administrativa, han de actuar bajo el paraguas de la Ley de Empresas de Trabajo Temporal o pueden estar al margen. Y si están al margen, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas? Si no podemos hablar de cesión ilegal, ¿estamos a entender que paración de condiciones o no? Siempre lo digo y me habréis escuchado porque siempre que voy a algún foro y se me invita, tanto antes con el papel que hacía como el de ahora, y yo lo que siempre afirmo es que desde la inspección lo que queremos es un marco normativo claro y que contra más fácil sea la legislación, más fácil nos es aplicarla, especialmente a nosotros, que muchas veces somos los que primero actuamos en este mercado laboral. Y por lo tanto creo que ello es fundamental. No sé qué opinará Ángels o qué opináis, pero yo creo que estamos en el momento que sería bueno poder clarificar estas cuestiones o que se nos regulara de una manera mucho más clara. Con lo cual tú eres ¿No? partidario, que esta era un poco, pues mi pregunta un poco final, ¿no? Tú eres partidario de que haya una modificación legislativa o una aclaración vía cómo, porque fíjate que con lo que hay, yo creo que con lo que hay, Yo, Nieves, sería, insisto, igual no tenemos el mismo punto de vista, pero sí que insisto que con el tema de la cesión ilegal está muy, muy diluido. Es decir, la diferencia entre el 42 y el 43, la jurisprudencia cada vez la ha ido diluyendo más, porque todo es en base sí, a presunciones. Y ahora, perdóname, si tú me hicieras de abogada contraria a una empresa que yo inspecciono, una cesión ilegal, lo primero que me vas a poner encima de la mano es su presunción de certeza inspector. Aquí, pues queda difuminada, porque usted lo que está constatando son indicios, y esos indicios, quien los va luego a cierto, fiscalizar es un juez y no usted. ¿Me explico? Es que claro, más claro no puedo cierto, hablar. cierto, Pero, y como además no estás dentro de un expediente sancionador, tampoco van a exacto. gozar de presunción de veracidad todo lo que tú digas. Es verdad Y, que y ya en ahora tenemos segundo el lugar, papel ya de si letrada queréis, voy, laboralista, ya si queréis, voy a otra opinión que a mí me parece fundamental desde el punto de vista legal. Es decir, si a mí como inspector se me atribuye la potestad de sancionar a una empresa porque hay una cesión ilegal y lo que yo estoy diciendo es, oiga, el trabajador Pepito es de Nieves y no es de Ángels, hombre, a mí también me gustaría que se me diera la facultad de poder hacerlo de oficio, es decir, dar de alta al trabajador en tu empresa Nieves, exigirte la cotización todo y no que el trabajador tenga que interponer una demanda de oficio para decidir en qué empresa se queda, si yo ya le he podido demostrar. Entonces, claro, por eso digo, todo esto yo creo que tiene un papel importante, ¿sabes? A la hora de analizar lo que estamos hablando, esa puesta a disposición, esa cesión ilegal, pues clarifiquémoslo, porque nuevamente está en claro. juego, ¿eh? Y No, tú no, crees que esto en totalmente. el futuro se va a clarificar teniendo en cuenta que en Europa la cesión ilegal prácticamente no existe y que crees que en España esto se va a clarificar de algún modo? Es que acabas de dar también en otra cuestión importante, es decir, como en la Unión Europea no existe la cesión ilegal, Claro. pues lo que he dicho antes, han de ser las legislaciones internas y nuestros tribunales los que lo aclaren. Pues yo creo que, como comentábamos antes, y yo como defensor de la inspección de trabajo, si queremos luchar contra la precarización de las condiciones de trabajo, este es un aspecto fundamental. Trabajador de una subcontrata tendría que tener los mismos derechos, las mismas condiciones que si efectivamente estuviera prestando servicios para la empresa principal. Y eso es lo que ha defendido mucha parte de la doctrina y cuando se hizo la última reforma laboral eran las cuestiones que se quería. Cuando se hablaba del 42.6, de cuál es el convenio colectivo aplicable a la empresa principal, Ujú. eso es lo que se intentó poner encima de la mesa y como se consensuó y se negoció quedó así. Por lo tanto, para mí, yo creo que esto es fundamental y necesario. Ángel, si desde tu punto de vista, desde la empresa de trabajo temporal, ¿qué le pedirías al legislador? ¿O crees que tiene que haber alguna reforma legislativa en algún sentido? Bueno, yo le pediría lo mismo, claridad. O sea, la ambigüedad no nos lleva a ningún sitio, ¿no? Le pediría claridad y le pediría que, sobre todo, se decida, ¿no? Si quiere que las empresas de trabajo temporal sean las que canalicen la temporalidad o no. Es decir, que eso es clave, es a lo que iba al principio, ¿no? Nosotros dependemos de una licencia del Ministerio de Trabajo, con lo cual somos autorizados por el ministerio, ¿no? Para poder gestionar esa temporalidad.
si me pones una competencia al lado, si me pones una empresa que no tiene que cumplir lo mismo que yo tengo que hacer y que hace Está exactamente lo claro. mismo que hago yo, es que ¿qué sentido tiene mi licencia? No tiene ninguna, ¿no? Pero yo tengo que cumplir con todos los requisitos que tú me pones encima de la mesa y que estamos acostumbradas todos a hacerlo, además, todas las empresas de trabajo temporal. O sea, ya trabajamos de esa forma, ¿vale? Pero porque si no podemos perder esa licencia, ¿no? Que es como es la amenaza, ¿no? Siempre de si no haces las cosas bien, ¿no? Pues acabarás, ¿no? Perdiendo la licencia. Pero es que si puedo seguir operando, entonces, ¿qué motivación tengo también para hacer las cosas bien? Porque no te hablo de nosotros ni de las empresas Sí, sí, en que general. trabajan bien, que trabajan serias, que quieren, ¿no? Bueno, y que respetan este sector, ¿no? Y respetan el trabajo que hacemos. Pero, ¿cuál es la motivación para seguir haciéndolo bien si tengo un al lado que con una inversión que es ínfima, ¿no? En comparación al aval que nosotros tenemos que presentar solo por abrir la persiana, solo por subir la persiana, está haciendo el mismo trabajo que estamos haciendo nosotros. Con lo cual, mucha claridad en la ejecución, ¿no? de la temporalidad y en la práctica de la temporalidad. Y luego, y eso ya sí que es es una petición que creo que tenemos todo, ¿no? Es agilidad también. Agilidad en los plazos, agilidad en la justicia, agilidad en la gestión cuando tenemos, ahora mismo, de hecho, estamos yo creo, todo el sector un poco a esperas, ¿no? Y a expectativas de lo que puedan empezar a dictar los tribunales en cuanto a las contrataciones fijas discontinuas, ¿no? Porque al final estamos ahora en 2 años aproximadamente, con lo cual empezaremos, hemos empezado a ver, pero empezaremos a ver, porque hasta ahora también nos ha costado. Nosotros, por ejemplo, que somos apostado, ¿no? Hemos apostado por este tipo de contrato. Hemos hecho una labor tremenda de pedagogía, de reuniones con clientes, explicándoles el contrato, el funcionamiento, esto va así, pensamos, nosotros hemos apostado por esto y pensamos que esto se tiene que desarrollar de esta manera y tal, pero estamos a expensas de ver qué sucede, ¿no? Cuando Claro, empiecen a estáis en haber el albur de ver si sentencias. estos contratos de Claro, puesta a disposición pueden tener una base de contratos fijos discontinuos. Sí, sí, esto exacto. está clarísimo. Pero claro, estamos en un plazo ya que nos vamos a los 2 años. Y largo Y me lo luego, fiáis. Todavía te claro, queda, ¿eh? claro, claro. Hombre, ahora empezarán, supongo, en los TSJ, es un tema que yo realmente no he seguido, porque es verdad que no he visto mucha sentencia dentro de esas sentencias diarias que leemos de la actualidad jurídica, jurisprudencial. Es verdad que no he visto mucho, pero yo supongo que ahora, al cabo de 2 años, empezaremos a ver qué nos dicen los TSJ y yo creo que todavía nos quedará un poquito de ver qué nos dice el Tribunal Supremo. Totalmente. O Hombre, sea, yo nos falta como, rectificar aquí todavía. Pues estamos haciendo lo que pensamos que es correcto, pero nos faltará. Aquí ya vendrá una labor de rectificación segura. claro, pues yo fíjate que en este tramo ya estamos llegando a nuestra recta final. La verdad es que estaría charlando con vosotros la tarde entera. Estamos llegando ya a nuestra recta final. Yo sí que haría, ahora estamos en un momento de reflexión última que os dejaré. Primero, para que os la vayáis pensando, voy a deciros la mía, ¿no? Tengo la sensación, después de la charla contigo, y es verdad que aquí llevo ventaja, porque llevo mucho tiempo hablando contigo, Ángel, te conozco y sé lo que hacéis, con lo cual es cierto que la imagen que yo tenía inicialmente de las empresas de trabajo temporal, pues me cambió mucho cuando empecé a hablar contigo y me comentaste lo que hacíais, etcétera, etcétera. Sí que veo que falta una pedagogía espectacular a nivel de la sociedad, de ver qué valor podéis tener y que realmente deberíais ser una empresa, una agencia de colocación que ponga lo que tú dices en contacto personas trabajadoras con empresas. Me llama muchísimo la atención el que no se haya puesto el foco, ahora que habla o que estamos tanto en el marco de las empresas y de nuestro mercado de trabajo, que no se haya puesto el foco en estas empresas multiservicios que os están haciendo la competencia sin tener ninguna garantía de naturaleza administrativa. Me parece espectacular que las empresas de trabajo temporal tengan que tener sus autorizaciones administrativas, sus avales financieros, que de repente te venga una empresa que dice que se llama multiservicios y que no aporte ninguna de estas garantías, no tenga ningún aval de naturaleza jurídica para poder actuar y encima os haga la competencia en el mercado, porque claro, mientras que vosotros estáis utilizando los convenios colectivos de las empresas principal, ellos realmente están utilizando su convenio de empresa, su convenio propio, como nos decía Pedro, y están reventando en ese dumping social, están reventando el mercado de trabajo. Entonces, lo que yo no sé
es cómo nuestro legislador esto lo está permitiendo cuando es una realidad social palpable. Y ya mi última reflexión sería que el colmo, tras la reforma laboral, sería que no os permitieran el contratar o el hacer la contratación de los fijos discontinuos, porque sí que creo que desde este punto de vista estamos salvando esos huecos que tiene nuestro mercado de trabajo a consecuencia de lo que queráis, a consecuencia de la falta de especialización, a consecuencia del absentismo, a consecuencia de las puntas de producción. Pero sí que creo que nos falta mucha pedagogía y, Ángel, nosotros desde aquí, desde el Colegio de Economistas, faltaría más. Seremos una plataforma para poner los buenismos de las empresas de trabajo temporal, que realmente creemos que sois unos operadores jurídicos muy importantes y nos tendréis siempre a vuestra disposición para todo cuanto necesitéis y sobre todo para hacer difusión. Pedro, una reflexión final de toda esta charla, ¿te la puedo pedir? Sí, yo abundando en lo que he dicho, yo lo que pido sería una legislación clara y eficaz, que se clarifique el marco diferencial entre el 42 y el 43. Y una cuestión que no he dicho, pero ahora cuando te oía la reflexión, la voy a volver a poner encima de la mesa. Si a la inspección nos veis como un órgano fiscalizador, Ángels, yo aprieto un botón y puedo saber todos los contratos de puesta a disposición que habéis celebrado porque los habéis puesto a disposición de la autoridad laboral. Y automáticamente puedo saber dónde está ese trabajador que tiene la relación laboral contigo, en qué centro de trabajo está prestando servicios. En cambio, el artículo 42, que está hecho desde hace muchos años, a Sí. mí no me permite como inspector de trabajo, cuando hay una subcontrata, saber dónde van a prestar servicios esos trabajadores. Porque, recordarlo, y eso siempre lo digo, el artículo 42 dice que se vería, o sea, que tendría que desarrollarse reglamentariamente y nunca se ha hecho para poder saber en qué centro de trabajo presta servicios a subcontrata. Y no está. Con lo cual, eso me dificulta mi labor desde la inspección. Y luego, como he dicho, en último lugar, yo creo que es fundamental volver a clarificar pues qué queremos hacer con las ETTs, porque está en juego otra vez. Está claro, Ángel, tu reflexión final de toda nuestra charla. Yo mi reflexión, y no quiero que suene ni mucho menos buenista ni nada, ¿eh? Es decir, nosotros somos una mercantil, estamos para ganar dinero, estamos para ganar dinero a través de las horas facturadas a los clientes, de los trabajadores que nosotros enviamos a poner a disposición, con lo cual ese es nuestro objetivo, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo creo que está en juego, aparte de nuestra supervivencia en el marco en el que nos movemos actualmente y que el legislador nos tiene que decir, oye, sí o no, es decir, sí, sigue con tu aval y la licencia administrativa y reportando y sigue por este camino, o mira, no, liberalizamos completamente el mercado, ¿vale? Quitamos todas estas cortapisas y cada uno que sea la selva, ¿no? Esto que sea la jungla ya casi. Entonces, ¿qué nos estamos jugando aquí? Al final, el bienestar del trabajador. Es decir, que esos trabajadores vayan en unas condiciones que son las que querríamos enviar pues a nuestros familiares, ¿no? O no. Es decir, que estén una empresa de trabajo temporal X formados, informados en materia de prevención, que estén cobrando lo que les pertoca porque están en las mismas condiciones, que puedan ir lo que hablábamos antes, ¿no? Al mismo comedor que van los trabajadores que están en la usuaria, o bien, o que sea salvaje y oye, mira, el mejor postor, ¿no? Que se ponga allí y vaya casi a subasta, ¿no? El mercado de trabajo. Con lo cual, yo creo que tenemos que defender sea por que somos un agente que podemos, que damos un servicio a las empresas, que les vendemos tiempo, ¿no? Porque al final quitamos a esos departamentos de recursos humanos el tiempo que lo puedan dedicar a otras cosas y nosotros nos dedicamos a hacer lo que sabemos que es seleccionar y poner a disposición. Pues yo me quedo con esa reflexión. Por un lado, como nos dice Pedro, de seguridad jurídica, que para mí es importantísimo, que no dejas de refrendarlo un poco tú, Ángels, con la seguridad jurídica de hacer lo que sabéis hacer y que realmente las empresas de trabajo temporal a día de hoy pueden estar ayudando a esa precariedad en el empleo, porque son las únicas que a través de esos requerimientos de naturaleza administrativa y financiera que tienen, pues realmente dejan de precarizar ese mercado de trabajo que pueden hacerlo otras empresas y por otro lado estáis dando una seguridad jurídica que no están dando esas otras empresas de las que hablamos que hacen el dumping social. Con lo cual, yo la verdad es que, como os digo, estaría toda la tarde, me ha parecido interesantísimo.
Me ha encantado todo lo que nos has dicho, Ángels, nos has puesto yo creo que clarísimo lo que es un ETT. Pedro, infinitamente agradecida por tus aportaciones porque nos das esa seguridad jurídica y esa seguridad de qué piensa la Inspección de Trabajo, que realmente es ese órgano fiscalizador, que es verdad que os vemos así, pues sí, os vemos como un órgano Vamos. fiscalizador, pero que en el fondo también dais mucha seguridad jurídica, con lo cual sois absolutamente fundamentales. Y me quedo pues con todas vuestras reflexiones y lo dicho, el Colegio de Economistas será siempre una plataforma para intentar que el empleo no sea precario, para dar seguridad jurídica y para ayudar en el marco laboral tanto a empresas, lógicamente, que es nuestro mayor quizás segmento o donde más nos dirigimos, pero dar esa seguridad jurídica a las empresas, a la pequeña y mediana empresa, que yo creo que lo merece. Pues sin más, os emplazo para la próxima, a ver si puede ser Gracias. prontito y veremos a ver a lo largo, pues a lo mejor de varios meses o incluso un año, veremos a ver si ya tenemos decisión de los tribunales que nos servirá para una nueva charla. Y sin más, a todas las personas que nos habéis acompañado, pues daros las gracias por siempre apuntaros a los webinars que hacemos, mesas redondas o similar, que ya sabéis que en la Comisión de Relaciones Laborales nos gusta mucho. Y bueno, pues gracias a vosotros, pues podemos organizar todas estas cosas. Sin más, un fuerte abrazo a todos, muchísimas gracias y hasta la próxima. Buenas tardes.